Ya está la transmisión en Twitch. Vamos a ver. Este de aquí. Ah, ya estamos en esta parte. Y bueno, nos quedamos que vamos a iniciar con el otro programa. Y sobre todo porque quiero que vean entonces cómo trabajar con archivos y cómo vamos a estar entonces trabajando con esas cosas de los archivos y revisándolos en esencia, ¿no? Porque la otra, pues bueno, fue la idea millonaria que nos había dicho uno de sus compañeros de cómo ir guardando entonces información o archivos y, por ejemplo, los podemos ir dañando, ¿no? Poniendo ahí código basura donde no debe de ir ese código basura. Va, entonces, pues ahí está. Ahí está nuestro programa. Este es nuestro programa inicial y vamos a revisar todo esto junto con algunas cosillas de programación. Bueno. Lo primerito que vamos a necesitar es colocar entonces la librería System.io. Esta es la librería para la entrada y salida de datos. ¿Sabes? Entonces ahí tenemos una librería para entrada y salida de datos, el System.io, ¿no? Eso es lo que vamos a estar nosotros manejando. Es armar un programa para modificar archivos. Bueno, vamos a quitar el to-do, que es lo que vamos a hacer en este momento. Y ya después entonces vamos a ir incluyendo algunas otras cosas. Sale. ¿Cómo vamos a iniciar entonces? Primero que nada, vamos a obtener el directorio en donde se está trabajando o ejecutando el programa. ¿Sabes? ¿Qué es esto o a qué me estoy refiriendo? Bueno, esas son las partes. Déjame ver dónde está. Ay no, este es el de dibujo. Ok, es este directorio. Entonces, recuerden, siempre nosotros vamos a estar trabajando o los proyectos que se estén generando, ya sea en Visual Studio o en Sharp Develop, se van a estar generando de esta forma o la estructura va a ser de esta forma. En su carpeta, entonces, ustedes van a tener, o la carpeta, entonces, del nombre del proyecto que le pusieron o de la solución, va a contener el archivo de solución, el Microsoft Visual Studio Solution, junto con la carpeta donde se encuentra toda la información. Si ya lo habíamos estado revisando, pero nada más para que lo recuerden. Entonces, este es el archivo de solución. Este no me lo manden porque no contiene, entonces, como tal, el código del programa. Podemos entonces nosotros revisarlo, abrir con un archivo de texto. Vamos a revisarlo y abrirlo con un archivo de texto. Ay, me choca. Bueno, esa cosa no contiene entonces la información para que, o más bien el código fuente. Tienen que ingresar entonces a esta carpetita, a la carpetita en donde se encuentran ya todos los programas y los archivos que sí van a contener entonces información del programa. Bueno, también el de soluciones incluye información del programa, pero no es como tal toda esa información. Vamos a tener entonces aquí el del proyecto, el archivo del proyecto, un Visual C Project File, y por el otro lado, entonces, que sí va a ser el código fuente, el que nosotros estamos manejando aquí. Pero al momento de estarse ejecutando el programa, este programa se va a ejecutar en bin, en la carpeta que dice bin debug, hasta ahorita porque nada más estamos sobre las versiones beta de los programas, no hemos hecho todavía las versiones que van a ser liberadas y vamos a tener aquí el malo2.exe, este de aquí, ¿sale? Este ejecutable es donde se va a estar creando ese programita, donde nosotros vamos a tener el programita ejecutándose. ¿Sale? Ahora lo que voy a hacer es dentro de mi proyecto también voy a guardar este punto icono que se va a tratar entonces del icono. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces para cambiar este icono? Recuerden que nos vamos aquí a Project
y nos vamos a Project Options. En la pestañita que dice Application le vamos a cambiar entonces en Application Icon. Nos va a mandar inmediatamente a esta carpeta, a donde se encuentra entonces toda la información del proyecto y cambiamos por el icono. Ahí está. Hecho esto, salvamos todo. Tienen que darle aquí en salvar todas las cosas, en las dos discos que son para salvar. Entonces, hecho esto, nosotros podemos crear la solución, perdón, eh, ¿cómo se llama? Construir la solución. Venimos aquí a malo, nos vamos a bin, debug, y tenemos este malo2.exe. Yo jalé entonces toda esta otra información, que son los códigos fuente que hemos estado revisando en clase. Entonces, al estar, lo que pasa es que quiero que revisemos entonces estos códigos y vamos a hacerles modificaciones desde otro programa, porque es lo que vamos a estar generando, ¿no? Aquí lo que estamos entonces revisando van a ser los dispositivos de entrada y salida. Recuerden, nosotros la memoria que estamos hablando dentro de las microcomputadoras, se trata de la memoria de acceso aleatorio, la RAM. Esa es entonces nuestra memoria en donde donde se va a estar cargando nuestro código cuando se esté ejecutando o cuando esté realizando la ejecución, y también todas las variables y todos los datos que nosotros estemos manejando dentro del programa se van a cargar ahí. Todo lo demás, lo que tenemos aquí en nuestro disco duro, se trata simple y sencillamente entonces de un dispositivo de entrada y salida. Entonces estamos revisando ahora esas cosas. Eso después les va a servir a ustedes cuando, por ejemplo, tengan el control o estén realizando el control de un microprocesador y que tuvieran, no sé, alguna tarjetita de memoria externa, ¿no? O inclusive hay algunas memorias externas que son también unos chips que pueden entonces ustedes escribir y leer directamente de ahí, ¿va? Pero ahora entonces lo estamos viendo con una compu, que como ya existen entonces estas cosas como las Raspberry que tienen acceso entonces a esos dispositivos de memoria un poco más sencillos y que tienen también un sistema operativo, pues se puede manejar de maneras muy similares, ¿no? Sale pues. Entonces, pues vamos a trabajar con eso y vamos a ver entonces dónde se está ejecutando nuestro programa. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a crear entonces un string y le vamos a poner entonces dirección. O mejor en inglés, path, ¿no? También así ustedes lo pueden revisar. El directorio entonces donde se está trabajando muchas veces se le conoce como path o en inglés path, ¿no? El path Benatar. Bueno, de aquí entonces, dentro de nuestra librería System.io, existe una clase o un objeto más bien que se llama directory. Bueno, se hizo una clase que se llama directory. Este va a tener una funcionalidad que se llama get current directory. Este nos va a dar entonces la información, es obtener el directorio actual en donde se está ejecutando este programa. Vamos para acá y le ponemos entonces el console.writeline. Entonces le ponemos directorio, pero, y le ponemos aquí path, ¿no? Ahí, ¿por qué me movió esto? Y aquí vamos entonces a ejecutar el directorio. Sale, una vez que ya tenemos esta cosa de aquí, esto lo voy a pegar entonces porque nada más es una cosa de prueba. Ejecutamos y ahí está. Entonces el directorio donde nos encontramos es c:2.user, sbio, documents, shard develop, projects, malo2, bin, debug. Ahí es donde se está ejecutando. Este directorio entonces debe de coincidir con la dirección que nosotros tenemos aquí, ¿va? El malo2.exe es donde se está ejecutando. Y pues vamos a cambiarle el nombre también a nuestra consola, ¿no? Console.title. Le ponemos entonces malo2. Recuerden, esto es para modificar el nombre de la ventana de consola. Listo. Una vez hecho eso, entonces ya tenemos ahí el nombre de nuestro directorio.
ejecutar este directorio. Ahí entonces después lo vamos a quitar, ahí ponerle un down. Esa es la parte entonces donde nosotros vamos a eliminarlo. Y a ver, el Wisi. ¿Qué onda el Wisi? ¿Sí se ve bien el todo? Sí, profe. Perfecto. ¿Nada más andas tú por allá? No, creo que está Romario, creo. Ah, también ahí anda Romario. Decirle que se ponga a ver, porque creo que de él fue la idea de lo que vamos a hacer ahorita. Ah, ya se salió. Uh, qué chafa. Bueno, está bien. Sale pues. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es recorrer todos los archivos del directorio, ¿no? Y vamos a ponerle entonces un for each. ¿Sale? Recuerden que aquí necesitamos poner entonces en el for each, se va a tratar de una variable dummy. Esa variable dummy o temporal nada más va a funcionar técnicamente aquí dentro del for each. Ahí es donde va a tener vida esa variable. En otros lados no va a funcionar. Y la variable nos va a servir, o esa variable dummy o temporal, nos va a servir entonces para recibir toda la información de los iterables o de las variables iterables que tengamos posteriormente. Ahora, vamos a ponerle lo siguiente. Ahora le vamos a poner aquí directory. Vamos a entrar de nuevo a esa clase que se llama directory y tiene una función que se llama enumerate files. Esa nos dice entonces que lo que vamos a hacer ahora es enumerar todos los archivos que se encuentran en el directorio. ¿En cuál directorio? Le vamos a poner aquí path, en este directorio que nosotros ya obtuvimos. Este de aquí, string path, get current directory. ¿Sale? Entonces ya tenemos ahí nuestro directorio en el que estamos nosotros trabajando. ¿Cuántas? Va. Entonces, hasta ahí en Numeric Files le vamos a poner nuestro directorio. No sé por qué se borró. Sale. Con eso nosotros vamos a ir recorriendo todos los archivos. Están enumerando entonces todos los archivos que se encuentran en este directorio. Y como lo va a regresar entonces o regresa esta función, regresa a cadenas de texto, necesitamos aquí colocar nuestra cadena de texto que va a representar entonces a los nombres de los archivos que tenemos en ese directorio. ¿Sale? Sale. Vamos a revisarlos. Los vamos a escribir entonces línea por línea y ponemos aquí entonces que sea 0 y vamos a leer entonces ese archivo. Como se trata también de una cadena de texto, podríamos ponerlo aquí, ¿no? De esta manera, y aquí ponemos, imprimimos los nombres de los archivos. Van a venir con todo y su dirección. Vamos a ejecutar esto. Y aquí podemos ver entonces, de este directorio, se van a encontrar todos estos archivos. Este de análisis, keylogger, el ejecutable y ¿no? Podríamos incluso ahorita guardar otra información ahí para poderla ejecutar. Fíjense, vamos a mover entonces aquí a debug y déjenme ver qué otros archivitos podemos robarnos. Por ejemplo, tenemos un PDF, voy a guardar aquí un PDF también. ¿Qué más? Un icono, el mismo icono del que estamos manejando. Fíjense, este va a ser el icono, pero este va a ser el ejecutable, ¿eh? Y ahí dice entonces ¿cómo se llama esta onda? Su extensión.
Dale, vamos a buscar entonces otro archivo que pudieran cualquier persona tener en una carpeta. Um, vamos a ver uno que diga exámenes. Examen, segunda parcial, análisis y diseño de programas. Perfecto. Tenemos entonces aquí un archivo Word, ¿no? Cualquier persona pues podría tener entonces estos archivos. Nos vamos aquí y si hacemos entonces esos cambios adicionales, pues pueden ustedes observar que tendríamos entonces este PDF y el docx. Aquí está, ¿no? Ejercicio 02 y el Poster Biophotonics School. Entonces ya tenemos este PDF y tenemos también este archivo. ¿Va? Ahora, ya imprimimos entonces los nombres de los archivos. Vamos a ponerles unas especies entonces aquí de encabezados. Ponemos este encabezado porque vamos a hacer una cosa bastante interesante. Esto lo vamos a poner entonces para que me permita entonces separar entre los diferentes archivos que vamos a estar leyendo. ¿Va? Con esto imprimimos entonces los nombres de los archivos y ahora vamos a hacer algo más loco todavía. Vamos a leer el contenido de los archivos. ¿Sabes? Podemos, aquí la ventaja que tenemos en el C Sharp es que podemos nosotros agarrar y decir, bueno, necesito esta información y voy a empezar a declarar variables en donde sea. Recuerden, por ejemplo, en C, en lenguaje C o hasta en C++ a veces, bueno, en las primeras versiones de C++, nada más ustedes podían declarar variables en un inicio del programa, al inicio del main, entonces. Se declaraban entonces ahí las variables y ya nada más sería cuestión de leerlas, ¿no? O después entonces jugar con ellas. Aquí en C Sharp no hay ningún problema. Ustedes pueden declarar variables en donde se les dé la gana. No hay ningún problema. Van a ser como los mexicanos, ¿no? Que nacen en donde se les dé la gana, ¿no? Aquí van a ser entonces las variables en C Sharp. Tenemos también esa ventaja. Pueden nacer o pueden ser declaradas en donde se les dé la gana de su programa. Claro, van a tener ciertas reglas, ¿no? Se van a seguir manteniendo con unas ciertas reglas y nada más, por ejemplo, estas variables van a funcionar dentro de nuestra función main, ¿va? Sale. Tenemos aquí string y vamos a ponerle contenido. Y vamos a poner file. Ahora vamos a utilizar otra clase que tenemos dentro de nuestra librería IO, que se va a llamar file. Y le vamos a poner read all text. Esta funcioncita, entonces, lo que le vamos a enviar es la dirección de todo nuestro archivo. Y estas direcciones nosotros ya las tenemos en esta cadena de texto, ¿va? La colocamos entonces aquí, en esta bonita cadena de texto, ¿no? Sería bastante sencillo y carismático esta parte, ¿va? Entonces, aquí vamos a leer todo el contenido de este archivo en esta cadena de texto, ¿no? Va que va. Y entonces venimos aquí a console.writeLine y vamos a ponerle contenido, porque se trata entonces de una cadena de texto, ¿va? Sale, entonces ahí revisen. Vamos a ir viendo entonces, de nuevo les voy a poner todo. Ahí son las líneas entonces que llevamos por si las quieren copiar o algo así, pero vamos a revisarlas entonces. Primero, vamos a obtener el directorio donde se encuentra en este momento el programa ejecutándose con toda esta de aquí. Estamos utilizando entonces estas clases que se encuentran dentro de la librería system.io de entrada y salida, ¿no? Estamos trabajando ahorita entonces con dispositivos de entrada y salida, ¿sabes? Entonces, este directorio vamos a obtener el directorio actual de ese momento y lo vamos a guardar entonces en una variable cadena de texto. Esa cadena de texto entonces la guardamos ahí y ya la podemos revisar, ¿no? Se trata entonces de la dirección
que está utilizando entonces Windows en particular para poder ingresar entonces a un archivo. Eso es ni más ni menos cuando ustedes van abriendo estas carpetitas. Toda esta dirección también ustedes la pueden ver aquí. ¿Vale? Para Windows es bastante sencillo o manejarlo entonces en Windows. Por eso es la ventaja entonces que tiene Windows. Porque realiza o hace que las cosas sean mucho más sencillas el manejo de todo esto. Les digo, ya cuando ustedes entonces vayan avanzando y lleguen a materias como microcontroladores, entonces estas direcciones ya se van a tratar entonces de estas cosas. Van a ver entonces 0x, bla, 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 bla. Van a ser entonces direcciones en formato hexadecimal o que las pueden también manejar inclusive como decimal, pero muchas veces es más fácil entonces manejarla como hexadecimal y a esto se le van a llamar también como registros. Pero para Windows entonces es más sencillo entonces manejarla de esta forma, ¿no? Va, no sería quitar este directorio, sino quitar que se muestre el directorio. Va. Después entonces recorremos todos los archivos del directorio. Recuerden, este for each trabaja así. Necesitamos poner primero una variable temporal que va a recibir todo lo que se encuentre dentro de este iterable. Entonces va a ser va a recorrer en este iterable. Este iterable nos va a regresar una enumeración o todas las cadenas de texto que se encuentren entonces en este directorio. ¿Cuál directorio? El que nosotros ya obtuvimos con esta funcionalidad de esta clase. ¿Sabes? Entonces utilizamos la misma clase directory, enumeramos entonces todas ellas y las vamos a guardar aquí. Como pueden ser una o muchísimas, pueden ser hasta 1 millón de archivos o los que ustedes quieran, que se encuentren entonces en este directorio, los vamos a utilizar, los vamos a ir recorriendo con esto. Ya nada más, entonces, lo que estamos haciendo es mostrar el nombre del archivo y ahora con el file, o sea, con esta clase que se va a llamar file, vamos a leer todo el texto que se encuentre entonces en ese archivo o en esa dirección o en ese archivo que tiene esta dirección, ¿no? Va. ¿Cómo se va a ver o se va a observar entonces todo esto? Y ni siquiera me deja moverlo. Ahí está. Entonces, es muchísima, muchísima información. Va. Esto se pone entonces bien intenso. Vamos a hacer esto. Como no lo estamos pudiendo observar todo de guamazo, vamos a poner entonces un console.clear para borrar entonces esto. A borrar entonces cada una este, de lo que estemos leyendo y ponemos aquí finalmente un console.readKey para entonces esperar la lectura, como en este caso, ¿no? Aquí le vamos a poner entonces un true por el momento y le indicamos entonces aquí a nosotros mismos en este momento, porque no sería para el usuario. El usuario va a recibir otro archivo, un archivo más loco. Entonces, vamos a ponerle como siguiente, ¿no? Va. Entonces, lo único que estoy haciendo aquí en este momento es limpiando la pantalla. Se va a mostrar entonces toda esa información y luego ponemos siguiente, que sea para presionar entonces otra tecla, para esperar entonces que se presione una tecla y que nosotros podamos leer toda esa información. Ahorita lo pongo para que lo complete. Nada más veamos entonces qué es lo que está marcando. Ahí está. Entonces, el primerito de los archivos que tenemos, que sería say users, bla, 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 análisis el punto CS, aquí está. Estamos leyendo entonces uno de los códigos fuente que nosotros hicimos. Ya no nos dice siguiente. Entonces presionamos el otro, presionamos esto, borra la pantalla y me pone otro de los códigos. Borra la pantalla y ahí está otro código. Borra la pantalla y ahí está otro código. Son todos los códigos entonces que yo subí a esa carpeta. Ah, ¿qué es esto? ¿Por qué me está marcando todo esto?
Este entonces es un .docx. Estos archivos que son de Word, tenemos la desventaja entonces que están cifrados. Todo esto entonces tiene un cifrado que solamente con Word se puede leer o que Word entiende. Sin embargo, hay algunas cosillas por ahí que se pueden leer todavía y que viene entonces aquí con la información que va a leer entonces el programa de Word. Nosotros también podríamos entonces cifrar toda esta información. De hecho, creo que en este ¿cómo se llama? En este parcial, les envié que realizaran, o en el pasado, no, sí, en este, que desarrollaran un programa que realizara la encriptación mediante el cifrado César, ¿no? Este archivo entonces también está encriptado o se encuentra cifrado, más bien. Esto solamente entonces lo puede leer su archivo o el programa de Word, ¿no? Le damos clic. Y aquí tenemos el archivo de iconos. Este también está nada más cifrado para que lo pueda leer. Entonces, el sistema operativo y que lo reconozca entonces como un icono. Aquí está entonces otro. Este fue el keylogger, el que la otra vez estuvimos nosotros trabajando. Ahí está. Este es el mismo programa que nosotros estamos ejecutando en este momento, el malo 2.exe. Él se está leyendo a sí mismo el programa. Vean. Dice que no puede ser ejecutado en modo de DOS. Viene aquí bastante información acerca de todo lo que se está utilizando. Este módulo, entonces, está utilizando el system.object_main y todas estas cosas. Estos son los import que nosotros estamos manejando, ¿va? Viene información también del archivo. Información interna, porque también con el Chart Develop y con el Visual Studio nosotros podemos modificar ahí quién lo hizo y toda esta información va a quedar guardada en el archivo ejecutable. Y finalmente viene esta parte que son directivas entonces para el sistema operativo de que reconozca entonces el ensamblado de este programa, ¿va? Porque, como ya les había dicho en un inicio, estos programas, entonces, al momento de ser compilados, son cifrados y ya puede ser reconocido, entonces, o es leído por la computadora como unos y ceros, ¿no? Nada más. Se trata entonces ahí de unos y ceros y viene ahí toda esa información. Luego vamos a seguirle. Aquí está otro que sería el punto .pdb, que tiene también información entonces del programa. Vean aquí en donde se está ejecutando en ese punto y todo, ¿no? El main, y fíjense, este main aquí dice entry point. Este es el punto entonces donde va a empezar a ejecutarse el programa y por eso está por aquí cerca main. Todo lo demás entonces está aquí cifrado, ¿no? Tiene un cierto cifrado que no puede ser mostrado 100% en el, ¿cómo se llama? En la consola, ¿no? Este de aquí es un PDF. Vean, tenemos muchísima información entonces en el PDF. Un PDF entonces contiene muchísima, muchísima información. Por eso son documentos tan completos. Fechas de creación, todo. Podemos leerlo e ir revisando entonces, e ir revisando entonces estas cosas, ¿no? Ya, finalmente ahí terminamos con la lectura de todos los archivos. Y ahí se queda entonces el programita, ¿va? Este es el código entonces que hasta este momento estamos revisando. Sale. Hasta aquí Citlali o el Wisi o los que estén por allá. ¿Alguna duda? Hola, hola. Mm, no, profe, creo que no. Va. En Twitch, Asad, soy Luis, profe, no se escucha. Jaja. ¿Sí se escucha en Twitch? Según yo sí se debería de escuchar porque estoy viendo ahí el mezclador de audio. Ay, ¿cómo sería? A ver. Ahí ya puse entonces el micrófono, el auxiliar. ¿Ya se escucha?
León Francisco me puso entonces que se sube la clase a YouTube. Sí. Oye, León Francisco, ¿sí se escuchó desde un inicio? Porque me puso ahí Luis que no se escuchaba la clase. No, no. Pero yo veía aquí el mezclador de audio que sí estaba funcionando. Y es que luego se escucha doble. Y pues sí, o sea, sí, sí lo voy a subir a YouTube junto con el código que estamos así revisando. Entonces, quiero evitarme entonces que se oiga ese doble. A ver, así. León, así sí me escuchas. Ya nada más para terminar esta onda. Espérenme tantito ahí en el Discord. Y de todas maneras, haciendo estas pruebas para que sigan ustedes trabajando con ese código, ¿no? Perfecto. Ahí estamos. Sí, sí escucho. Ah, entonces, pues ahí está. Ya tenemos ese código guardado. Va que va. A ver, entonces. Sas. Va. Entonces, la otra que nos decía era que bueno, la idea que tenían entonces para que fuéramos revisando esto, de lo que nos había dicho, no me acuerdo si sí fue Romario el que dijo eso, o el que se le ocurrió, y le dije, esa es una muy buena, es una idea millonaria, que era entonces que con esto, ya entonces revisamos esta parte, vieron entonces esta parte del cifrado, ya vean entonces el ejercicio, lo pueden ustedes realizar con pura programación estructurada, no hay ningún problema, nada más es cuestión ahí que cambien algunas cosillas, y que revisen entonces cada uno de estas, de los valores ASCII, de las letras, ¿no? Porque cada uno entonces de este texto, si se dieron cuenta entonces, voy a ejecutar esta parte, se dieron cuenta entonces dentro de los programas, pues ahí tenemos el código ASCII que nos representa entonces los códigos, a los códigos que estamos leyendo, ¿no? Pero en estos casos ya nos empieza a mostrar otros códigos, inclusive aquí eso es lo que yo les había mencionado, no recuerdo bien si les había mencionado esa parte bueno, aquí está, en veces la vida, ya la que venía, así es como generalmente pasa, cuando ustedes van a, a una habitación y ya se les olvida qué iban a hacer ahí, tendríamos entonces aquí lo del código ASCII, ¿no? Para ese ejercicio y para lo que estamos revisando en este momento, recuerden entonces que las computadoras pues no reconocen como tal cada uno de los caracteres. Todos esos caracteres están enumerados con un código. Esos códigos van a ser entonces estos números que representan entonces a cada uno de esos caracteres. Por eso cuando nosotros estamos ejecutando esto por acá, ay, ya ni le había identificado que tenía este icono. Está bonito, ¿no? Entonces, cada uno de estos está cifrado. Entonces, van a revisar. No es exactamente eso lo que estamos haciendo, pero van a revisar. Entonces, en ese ejercicio que les dejé, en movilizar esos códigos ASCII, les va a dar en algunas ocasiones algunas de estos códigos medio extraños, ¿va? O les va a cambiar la letra. La idea es que les empiece a cambiar entonces las letras, pero puede ser que les genere estos códigos también ahí medio extraños, ¿no? Que no puedan ser reconocidos, pero que puede ser entonces que ustedes tengan el programa capaz entonces de leer ese código que ustedes crearon, ¿va? Entonces, más o menos estamos viendo de manera muy general y de manera muy, muy, muy rudimentaria cómo está funcionando toda esta parte de la computación y cómo se están generando entonces todos estos códigos, ¿va? Voy a cerrar. Va. Ahí nos quedamos entonces con esta parte. Y bueno, la idea que teníamos aquí de Romario, de su idea millonaria, es que vamos a corromper entonces estos archivos, le vamos a meter cosas que pues ya no deberían de ser, o inclusive modificar los códigos de, que tenemos ahí mismo guardados, ¿no? Para que, caray, ¿por qué se dañaron mis códigos o por qué aparece un cero en todos ellos? U otra cosa. Y también entonces podemos corromper inclusive el mismo programa. Él mismo se podría corromper a sí mismo, ¿va? Pero necesitamos entonces también guardar esa información, por ejemplo, en un directorio, ¿va? Bueno, entonces vamos a revisar. ¿Cómo vamos a crear entonces ese directorio?
tenemos aquí el path, ¿no? Estamos ejecutando, ¿dónde se está ejecutando el programa? Ya lo tenemos aquí. Entonces, acá arriba vamos a generar el directorio auxiliar. ¿Va? Generamos un directorio auxiliar y nos vamos a hacer lo siguiente, ¿no? String path. Bueno, ya tenemos el path, ¿no? String path 2. Vamos a poner el path más. Recuerden que más cuando estamos utilizando puras cadenas de texto se trata de concatenación. Nada más estamos guardando los datos, nada más estamos añadiendo a una cadena, al final de ella le estamos añadiendo otra cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a dejar esto aquí, lo ejecutamos. Se dan cuenta entonces nuestro path es todo esto, ¿no? Hasta aquí antes de que diga análisis, esta parte de aquí. Entonces, para ello vamos a hacer esto. El path le vamos a añadir entonces el diagonal invertida y le vamos a poner entonces como tal auxiliar. ¿Sale? Y ahora vamos a trabajar con una cosa bastante interesante. Cuando no se pueda entonces realizar la creación de ese directorio, vamos a utilizar entonces algunas técnicas adicionales. En este caso, vamos a utilizar entonces unas cosas que se llaman manejo de excepciones. Por eso me gustó la idea millonaria de Romario, si es que sí fue él, que no me acuerdo, la verdad sí fue Romario el que tuvo la idea, porque de aquí vamos a ver un montón de cosas. ¿Sale? Bueno, esas son cosas que no me gustan escuchar. Entonces, ahí está. Vamos a ver ese manejo de excepciones. ¿Por qué razón? Cuando nosotros queramos crear entonces un directorio, cuando queramos realizar alguna acción o cualquier cosa aquí en programación, puede ser que nos genere entonces esos famosos errores en tiempo de ejecución. Recuerden, entonces tenemos estos errores en compilación que puede ser que se nos haya olvidado un punto y coma y al momento entonces de intentar compilar, el compilador me va a decir, oye, como que algo te faltó, ¿no? Oye, como que esto no lo entiendo. Oye, como que esto no lo puedes hacer porque si no, no te voy a entender y entonces no voy a poder crear tu programa. Va, entonces enloquecen, antes de que empiecen a enloquecer, pues ya, van corrigiendo y entonces el compilador ya les dice, bueno, puedes tener este error, puedes tener este otro o alguna cosa así, ¿no? Pues va, ustedes dicen, órale, ya lo corrijo. Pero pueden existir algunos que nada más les dé como tal, como warnings o también errores que no aparezcan, nunca que aparezcan, pero que al momento ustedes que están ejecutando les puede aparecer. Por ejemplo, puede ser alguno de ellos, puede ser que hagan esto, ¿no? Y que valga 10 y que sea mayor o igual a 0 y menos menos. Y que dentro de ese for ustedes estén realizando, por ejemplo, esta operación, que sea resultado, int, int resultado, sea igual, entonces, a i, perdón, a 10 entre i, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, la lógica de la programación a lo mejor no está fallando, ¿no? Ah, aquí seguramente me está diciendo. Bueno, aquí me salió un error. Dice entonces que no puede ser, en vez de estar, que no tiene que no se puede declarar así. Bueno, si no se puede declarar así, yo creo que sí se puede. ¿Cómo que no? Bueno, está bien. Lo pongo entonces como doble resultado acá arriba y lo pongo entonces como 0 y aquí ya nada más le quito esto. ¿Por qué? Me está diciendo entonces ese error de que no puedo colocar entonces esa declaración dentro de una estructura como el for, o también puede ser que les llegue a poner un error de ese tipo si ustedes quieren entonces declarar una variable dentro de una estructura, porque es posible entonces que la variable nunca se cree.
Puede ser que estén dentro de un if else en una de decisión y a lo mejor el que el else nunca entre. Inclusive ese también es un error en tiempo de compilación por la lógica de la programación. Va. Entonces ahí puede ser que sí les llegue a marcar ese tipo de errores. Bueno, ahí me está marcando hasta ahora. No, realmente nunca había visto. Vamos a cortar este. Listo. Ahí ya no debe haber error. Listo. Sí, esos errores aparecieron por estar intentando declarar variables que no se pueden dentro del for o estar poniendo variables ahí adicionales. Inclusive el doble resultado tendría que añadirse, perdón, tendría que declararse e iniciarse con ese valor, ¿no? 0.0. Va, después lo metemos todo dentro de un for, dentro de este for, ¿sale? Y viene entonces aquí lo del resultado. La lógica de la programación está bastante bien, si se dan cuenta, ¿no? Nada más lo único que sería entonces dividir ese 10 entre i. Y a lo mejor mostrarlo o no mostrarlo. Ahorita no hay ningún problema. Ejecuto. Empiezo a ejecutar. Y después de repente me dice que hay una excepción que no está controlada. Esta excepción entonces es un system.divide by zero exception. Es una excepción entonces de una división por cero. Entonces me dice aquí, se intentó dividir por cero. El programa se detiene y pues uno se enoja, ¿no? Finalmente uno termina enchilándose. ¿Por qué? Pues que el programa no, pues la verdad no funcionó. Dice entonces que aquí en la línea 34 está este error. Vale, entonces le damos la terminación, su respectiva terminación. Entonces, quiere decir que aquí todo este pequeño pedazo de código, o a lo mejor exactamente esta línea, la línea 34, es la que me está produciendo entonces ese error. Y es un error en tiempo de ejecución, porque no me marcó ningún error al intentar compilarlo. La lógica parece estar bien, o la estructura del programa parece estar bien, pero ya al momento entonces de que ejecuto, ¿qué sucede? Como yo le puse aquí un mayor o igual a 0, me está realizando entonces una división por cero. Entonces ahí tengo problema. El programa se termina y ya valió. Entonces, si esos programas los llegan ustedes a mandar así al público en general, pues les va a marcar, les va a producir muchísimos problemas, ¿no? Y errores, porque finalmente entonces el programa siempre se va a quedar ahí trabado. Podemos entonces trabajar con el manejo de excepciones. Vamos a poner un int i. No, esto estaría así. El problema entonces está dentro de este for. Aquí nos está ejecutando este for. Y ese problemita, ¿no? Entonces, esa estructura o ese pedazo de código o esa línea de programación o lo que ustedes quieran, que sea un pequeño pedazo de código, les está produciendo ese error. Pero no pueden cambiar su lógica porque necesitan entonces que este for llegue a cero. Podemos hacer lo siguiente. Ponemos una cosa que se llama try. Eso lo van a poner. Esta posible error o ese pedazo de código, les digo, o línea de programación que les puede ejecutar, que les puede generar un error, lo colocan dentro de ese try para decirle, intenta realizar esto. Intentamos ya realizarlo. En caso contrario, en caso de que ese intento te llegue a generar un error, captura entonces el error y guárdalo entonces como una excepción en la variable e. Eso es lo que significa esta parte. ¿Sale? Y aquí cuando suceda eso, entonces escríbeme console.writeLine. Escríbeme entonces cuál es el problema. El proceso falló debido dos puntos, agregamos aquí 0 y cambiamos ese punto to string. Lo convertimos entonces a una cadena de texto. Ahí está. Y lo mantengo entonces en la pantalla. Bueno, repito, entonces, esta
estas instrucciones me pueden generar un error en tiempo de ejecución, ¿sale? Y ahí se puede generar entonces un error. Con esto, lo que voy a hacer es capturar ese error. No dejarlo salir y nada más lo único que voy a mostrarle al usuario es esto, que el proceso falló debido a esto. No se va a detener la ejecución del programa. Y finalmente, como tal dice aquí, finally, colocan entonces esto, console.writeLine. El programa continúa. Entonces ya nada más marcamos esto, que el programa continúa de esa manera. Entonces, si esta cosa de aquí, si este try no llega a generar ningún problema, el catch nunca se va a ejecutar. Siempre se va a estar ejecutando entonces esta parte, ¿no? Pues, inclusive, ponemos esto y ponemos el console.writeLine y ponemos el resultado. Ponemos aquí resultado. Le ponemos aquí entonces el resultado. Entonces se va a estar ejecutando el programa. Si no hay ningún problema con esto, entonces el catch nunca se va a ejecutar y el finally se ejecuta una vez que se terminan de realizar la ejecución de estas instrucciones de aquí. ¿Va? Este siempre se va a ejecutar. En caso de que este try llegue a fallar, va entonces a lanzarse esta parte. Se va a ejecutar la captura del error, la capturización del error, y va a marcar esta cosa. Y finalmente cuando marque esta cosa va a seguir entonces con esto, de que el programa continúa. ¿Sale? Lo único que voy a poner aquí para que no se nos vaya a ir la onda, ponemos esto para que se detenga el programa. Ejecutamos. Fíjense, ¿qué pasa? Pone resultado es 1, resultado 1. Bueno, porque me está poniendo entonces esa división. Luego resultado 2 es 10 entre 1, 10 entre 2, 10 entre 3, 10 entre 4, 10 entre 5, 10 entre 6, 10 entre 7, 10 entre 8, 10 entre 9. Bueno, ya me están marcando ya unas cosas medio raras. E inmediatamente cuando intenta 10 entre 0, me va a decir entonces que el proceso falló debido a System Divide by Zero, intento de dividir por cero, y aquí ya me manda entonces cuál es el problema. Esto muchas veces pues, no es necesario entonces que se muestre al usuario, puede ser que esta información no se le muestre, nada más puede ser que el proceso falló y ya luego entonces esta es la línea de final, el programa continúa. Y el programa continúa sin ningún problema, sigue ejecutándose. Se marcó ese error, se mandó ese error, pero el programa se sigue ejecutando sin ningún problema. Se capturó entonces el posible error que les llegue a fallar. Estos errores, como pueden ver, pueden ir apareciendo entonces en estos procesos cuando ustedes van generando su primera versión del programa. Entonces ya nada más tienen que ir anotando cuáles son las líneas que les puede llegar a ocasionar esos errores y capturar entonces esos errores mediante el uso de los try catch, ¿va? Mi sugerencia es que siempre aquí pongan la menor cantidad de líneas de código en el try, que sea casi técnicamente una sola la que les pueda ocasionar entonces este error, ¿no? ¿Sale? Va que va. ¿Alguna duda hasta aquí con esto? Dudas, preguntas, aclaraciones, algo que quieran decir al público en general. Profe, no entiendo nada. Hasta eso podría ser, por favor. Háganse notar. ¿Sí se escucha? Me están copiando. Ay, qué feo. Bueno, está bien. Entonces vamos a poner aquí el manejo de excepciones. Vean, ahí está todo esto. Pues no hay ningún problema. Lo voy a dejar como información adicional
hasta acá, ¿vale? Para que lo estén revisando. Vamos a poner entonces manejo de excepciones para crear el directorio, ¿vale? Porque esto sí nos puede llegar a fallar. Entonces, nada más para tener esa información de por qué nos falló o por qué tenemos esos problemas. Entonces, vean, esto sí ya. Vamos a tener aquí la parte, una vez que ya tenemos entonces el directorio, vamos a generar este directorio auxiliar, que se va a llamar como tal auxiliar, que inteligente. Entonces, manejo de excepciones. Vamos a poner entonces todo el procesito. Es try, catch. Y aquí vamos a salvar, vamos a guardar la excepción E, ¿vale? Y por el momento vamos a poner console write line. Y podemos copiar esto de acá, ¿no? Ahí está. Ponemos que el proceso falló debido a algo. Entonces, esa va a ser nuestra estructura. Si no es absolutamente necesario que ustedes coloquen el final, puede ser que no lo ejecuten, ¿va? Podemos dejarlo entonces aquí hasta este momento. Podemos copiar tal cual esta parte para que se mantenga con el finally, ¿no? Ahí está. Poner entonces, si no es necesario, eliminar la sección de finally, ¿no? O la parte de finally. Va. ¿Qué va a venir aquí entonces? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar entonces si el directorio existe. If. Vamos a utilizar entonces del mismo directory, le vamos a poner exist, inteligente. Y le vamos a poner entonces cuál es el path que queremos. El path 2. En este caso va a ser el 2, en el que nosotros queremos crear nuestra carpeta que se llame auxiliar. Si existe entonces, podemos poner console.writeLine. El directorio existe. Después ahí podemos hacer una mejora de que, por ejemplo, si el directorio existe, entonces poderle ir añadiendo numeraciones hasta encontrar, por ejemplo, que poner auxiliar o auxiliar 1, auxiliar 2, hasta encontrar que el directorio ya no exista, ¿no? El directorio existe y entonces pues ya nos saldríamos, ¿no? En caso contrario, si el directorio no existe, se dan cuenta entonces, este les va a regresar un valor booleano, un verdadero o falso. Es verdadero si el directorio existe, entonces se va a ejecutar esta cosa de aquí. Podemos inclusive quitar estas líneas, ¿cómo se llaman? Las llaves, porque nada más vamos a estar ejecutando entonces en esta parte una sola línea de código, ¿va? Y entonces en esta parte es intentar crear el directorio. Y le ponemos información del directorio. Vamos a dejarlo como información del dir, el directorio. Este va a ser, este tipo de dato va a ser un directory info, ¿va? Va a ser entonces también una clase. Aquí lo que vamos a hacer es, esto se va a intentar crear el directorio. Vamos a instanciar un objeto. Instanciar es más o menos lo mismo que declararlo, ¿no? Más bien, sí, declararlo o definirlo. Pero en este caso se trata de variables especiales a las que nosotros conocemos como clases, ¿va? Y nosotros a partir de esas clases vamos a crear un objeto. Entonces le vamos a poner eso y vamos a utilizar entonces un objeto del tipo directory info, ¿va? Y con eso entonces vamos a utilizar también el mismo directory y le vamos a poner create directory con esa función, create directory. Y le ponemos que el path2, ese path2 para intentar crear nuestro propio directorio que se va a llamar auxiliar, ¿no?
Ahí estamos instanciando un objeto directory info mediante el constructor. ¿Cuál es el constructor? Se llama create directory. Y ahí dentro entonces está la dirección o el directorio. Dirección del directorio. O de la carpeta, ¿no? Estamos creando con esto una carpeta. Estamos intentando crear entonces una carpeta. ¿Sale? Entonces ya tenemos esa estructura. Tendría que ser toda esa estructura tan grande para asegurarnos de que ese directorio va a ser creado. Alguna de estas instrucciones puede ocasionarnos un error en tiempo de ejecución. También hasta un error aquí. Ah, me falta un punto y coma, bien. Ya la costumbre con el Python. Entonces, ya checamos, no hay errores. En algún momento nos puede ocasionar una excepción, por eso podemos esto, que el proceso falló, pero que el programa continúa. Entonces, ejecutamos. Y fíjense, nos dice que el proceso falló debido a caracteres no válidos en la ruta de acceso. Ok. Y línea 41. Perfecto. Pero vean, el programa sigue continuando. Me detectó entonces esa parte. Me dice entonces que hay caracteres no válidos. El carácter no válido puede ser este. ¿Por qué? Porque muchas veces esto se ocupa entonces como caracteres auxiliares en la creación de estos directorios. Por tanto, yo que les sugiero es utilizar entonces este arroba. Ese arroba ya les está indicando que esa cadena de texto va a contener algunos caracteres de escape o no. Más bien que no va a contener ningún carácter de escape, que todo lo que se está utilizando aquí se trata entonces de un carácter, ¿no? Como tal. Esos caracteres de escape, por ejemplo, puede ser el diagonal n, que se trata entonces del salto de línea, diagonal t, que serían las tabulaciones, ¿no? Entonces, ahí tengan cuidado con esa parte. Revisamos y volvemos a ejecutar. Y ahí dice entonces, directorio tal. Leímos eso, el programa continúa. Eso quiere decir entonces que el directorio se creó. Vamos a revisarlo entonces aquí en Debug. Y tenemos ya aquí nuestro directorio auxiliar creado mediante nuestro programa. Ahí está listo. ¿Sale? Y ahí tenemos el directorio auxiliar. Y ya vamos a seguir leyendo entonces toda la información. Bueno, podemos detener el programa sin ningún problema. Y al punto en este momento, cuando lo volvemos a ejecutar, ahora ya nos dice que el directorio ya existe. ¿Sale? Y seguimos ejecutando. No hay problema. ¿Va? Entonces, ahí está. Sería toda esa información para generar entonces ese directorio. Pero les repito, como hace rato observamos, al intentar crear ese directorio con unos caracteres que no los reconoce, nos capturó entonces esa excepción. Y ya siguió manteniendo que el programa siguiera trabajando sin ningún problema. Solamente tenemos entonces ese problema y detectamos inmediatamente que esta línea era la que nos estaba fallando a partir entonces de la creación, del uso de esta cadena de texto que contiene entonces un carácter de escape. ¿Va? Ten mucho cuidado entonces con eso. ¿Va? Ya tenemos toda esa parte. Entonces, ya lo siguiente, bueno, ahí está todo esto, ¿no? Entonces, ya lo siguiente sería tener estos archivos, pero ahora lo que necesitamos hacer al momento de irlos leyendo es también de que ahora ya se copien a la carpeta donde nosotros nos encontramos, ¿no? O queremos que esos archivos se queden copiados. Podemos leer el contenido de los archivos, tenemos todo esto. Aquí le vamos a quitar esto, un down.
Eliminamos entonces el paso a paso. Ujú. Esto nada más nos va a funcionar entonces para mostrar. Eso finalmente lo vamos a eliminar. Aquí vamos a intentar entonces copiar estos archivos. Pero de nuevo, puede ser que nos llegue a ocasionar un problema. Entonces, de nuevo ponemos el catch exception. Listo. Venimos para acá y podemos poner entonces que el proceso falló debido a algo. Luego entonces vamos a modificar ese try catch para tener también nuestro archivo. Unos archivos que se llaman archivos.log, en donde vamos a mantener entonces la información de los posibles problemas que llega a tener nuestros programas, ¿va? Entonces, finalmente, para hacer la copia de los archivos, vamos a intentar esto. Este archivo, entonces, ahora lo vamos a modificar de esta manera. Fíjense. Aquí arriba vamos a poner string f nombre. Vamos a poner mejor nombre f. El nombre del archivo, nombre A, nombre del archivo. Entonces, vamos a hacer esta parte de archivo, que va a ser nuestra cadena de texto, le vamos a poner substring. Y vamos a quitar entonces esto, path.length más 1. Vamos a obtener entonces la subcadena de texto a partir de esta dirección que tenemos acá, ¿va? Entonces con esto obtenemos el nombre del archivo como tal. No toda la dirección, nada más lo único que necesitamos es la pura dirección, ¿sale? Podríamos mantenerlo, pero lo vamos a necesitar entonces para después ahorita hacer la copia del archivo, ¿no? Entonces, si en lugar de arch le pongo aquí nombre del archivo, vean, ejecuto, el programa continúa, ahí está, entonces me va a poner que ahora el nombre es análisis, este es el nombre que nosotros queremos del archivo, ese es el nombre como tal, como se llama, entonces ese es el que nosotros queremos copiar, ¿va? Entonces, con esta línea lo obtenemos. Estamos obteniendo un substring, una subcadena a partir de esta cadena de la longitud entonces que tenemos de nuestro path, de nuestra dirección, donde se encuentra el archivo, más 1, ¿no? Va. Entonces, aquí en el try, lo único que vamos a poner es the file, le vamos a poner copy para hacer la copia. Y aquí viene la parte interesante. Primero, va a venir entonces de dónde nosotros queremos copiarlo. Ponemos ahora. Vamos a utilizar entonces este que se llama path.combine para combinar y no tener que hacer la concatenación, sino queremos que se combine entonces con las direcciones que reconoce el sistema operativo. Y ponemos entonces aquí de nuestro path el primerito y ponemos el nombre, nombre del archivo. Y lo vamos a enviar entonces a path.combine. Lo salvamos entonces de path2 con el nombre del archivo. ¿Vale? Entonces aquí nada más estamos haciendo esa concatenación. Lo estamos combinando para que no haya sido como haya sido los errores, ¿no? Copiar del directorio origen, que en este caso es path, al destino, que en este caso es path2. ¿Sale? Copiamos, intentamos hacer la copia, la copiación de esto, y si el proceso falla, entonces ya obtenemos ahí un catch, ¿va? Entonces, fíjense, vamos a ver, antes de que se ejecute ya para ir finalizando con esto, porque es mucha información. Venimos aquí al debug, tenemos este auxiliar está vacío, ¿no? No tenemos absolutamente nada. De hecho, hasta podría yo borrarlo, lo borramos, ahí está, desapareció ya del planeta. Luego aquí la actualización y sigue manteniéndose entonces el archivo.
vengo a mi, ¿va? Ahí sé que entonces que el archivo, el directorio se creó, le podríamos poner ahí un directorio se creó correctamente y entonces ya empiezo a revisar, ¿no? Entonces aquí viene el archivo, los puedo seguir leyendo sin ningún problema, está todo y terminamos. Venimos para acá, digo, me creó de nuevo entonces, vean la hora, ahí está, acaba de ser creada entonces esta carpeta y ahí tenemos dentro nuestros archivos copiados. Esos van a ser entonces nuestros archivos de apoyo. Y ahí quedó. Entonces, con todos estos códigos que tenemos aquí. Muchas de estas cosas las vamos a ir quitando para ir terminando entonces este programa y que no se vea. O podemos entonces, a partir de este, ejecutar otro programa u otro programa que sea un poco más benigno. Entonces, lo podemos ejecutar. Mandamos a llamar también este que cree entonces ese directorio auxiliar para salvar entonces toda esa información. Queramos ver entonces una carpeta en particular, ¿va? Entonces, ya con esto, ¿tenemos alguna duda o pregunta? Aquí, León Francisco, excepcioné, ¿por qué se pone? Ah, tienes razón, eso sí me falló. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es, repito, entonces con este try estamos intentando ejecutar esta instrucción o estas instrucciones, ¿no? Este bloque de códigos que tenemos aquí. Pueden ser una o muchas instrucciones, ¿no? Les digo que de preferencia que sean muy pocas instrucciones para no poner todo un programa dentro del try. Solamente las que ya hemos detectado que nos puede ejecutar o puede generar un error en tiempo de ejecución. Va. Después aquí en el catch nosotros vamos a poner cuál va a ser la excepción que va a guardarse o más bien que se va a generar, ¿no? En el caso de que estas instrucciones ocasionen entonces esos errores. Ahora, como nosotros no sabemos exactamente bien cuál es el error que se puede ejecutar, o bueno, sí, sí lo podemos saber, pero para utilizar entonces unas excepciones como genéricas y poder obtener de ahí cualquiera de ellas, entonces tenemos esta variable de tipo exception. Esta va a ser una clase, que es una especie entonces como de objeto, ¿no? Objeto excepción. Y lo estamos llamando entonces como E. Ahí nada más lo estamos declarando. Pero al declararlo dentro de catch, le estamos diciendo, bueno, todo lo que nos esté ocasionando errores aquí, captúralo entonces en este catch y guárdalo entonces en exception E. Ese exception E, entonces nosotros lo convertimos entonces a una cadena de texto para mostrarlo aquí con el console write line. Nada más. Eso es lo único que realiza entonces esta parte. Bueno, que es lo único, pero finalmente al obtener o capturar entonces esa excepción, hace entonces que los programas o que el programa continúe sin ningún problema, ¿va? Entonces ya se ejecuta paso a paso y con esta partecita que tenemos aquí que va a ir dentro de este for each, nosotros vamos a salvar entonces los nuevos archivos. Este path también ustedes lo pueden modificar de alguna forma para que se los guarde no sea dentro de esa misma carpeta, sino en alguna otra carpeta. Puede ser que en ese momento ustedes coloquen su memoria, revise ahí algunos archivos y haga una copia de una carpeta, ¿no? ¿Sale? ¿Va que va? Entonces, ¿alguna duda con esto? Finalmente, el código va a estar un ratito ya en el GitHub para que lo puedan revisar. Hasta ahí llegamos con esa parte. Que vean entonces. Y ahora ya nada más lo único que vamos a hacer es un manejo de bits. Vamos a recorrer algunos bits para hacer la modificación entonces de carácter por carácter.
Esto va a funcionar bastante bien para ese ejercicio que les dejé. Y así, de esa manera, corromper el archivo. ¿Va? Vale, entonces, si no hay más dudas, hasta aquí lo dejamos, porque si no, ya el otro ya va a tardar un poquito más para realizar entonces la apertura del archivo y la escritura. Y eso se tarda un poquillo más. Entonces, al modificar los valores de cada uno de los bits que tenemos entonces en esto, fíjense, eso está bastante bien. Vean, ya tenemos entonces este archivo, ahorita que lo volví a correr, ¿no? Entonces vamos a modificar cada uno de los bits que representa entonces a este archivo para que se modifique. Y fíjense, aquí tenemos esa excepción, el proceso falló debido a excepción. El archivo tal ya existe, entonces ese archivo que ya existe y ya no hay ningún problema. Ya nos mandó entonces que el proceso falló, el proceso de copia falló porque el archivo ya existe, entonces no lo va a realizar. Pero ya tenemos entonces controlada la excepción por si en algún momento llega a pasar ese detalle, ¿no? Y ya no haga una copia de vuelta, ¿va? Entonces, pues ahí está. Ya lo tenemos entonces en esta cosa. Ya hemos estado revisando algunos conceptos. Bueno, les he ido dando algunos conceptos de programación aparte, como el try catch y también cómo están funcionando esto de los objetos, ¿no? Cómo podemos nosotros manejarlos dentro de el programa, ¿va? Bueno, entonces, ya no hay más dudas. Allá en Twitch, León Francisco, ¿sí quedó claro? Lo decepcioné. Perfecto. Bueno, entonces ya para que no quede tan larga esta cosa, lo tenemos aquí en Twitch. Ahí nos estamos viendo. Entonces, perfecto, León. De nada. Pues ya está, la idea millonaria. Denle, denle las gracias a Romario por su idea. Vaya, entonces aquí ya revisamos también de golpe y porrazo muchas cosas. Este programa va a quedar entonces mucho, mucho más completo, ¿no? Y pues de la misma manera que el otro lo vamos a ejecutar de manera oculta. Puede ser que se ejecute entonces como un proceso oculto dentro de otro programa, ya lo vamos a estar mandando a llamar y entonces, mientras que puede ser que alguno de los programas se esté ejecutando sin ningún problema, se quedaría como proceso oculto y pues haciendo ahí sus cosas raras. Bueno, pues va. Entonces termino en Twitch. Nos estamos viendo. Chavos. Adiós.